Damos comienzo a la segunda parte del módulo dedicado al estudio de los seres vivos. La próxima diapositiva, por favor. Bueno, esto es una que resumen un poco las características diferenciales que existen entre las células procariotas, teóricamente las más elementales y las primitivas, y las células procariota y eucariota. La fundamental de todo es la aparición del núcleo, por eso se las llaman eucariotas. Como dijimos en el módulo anterior, no hay una explicación coherente de cómo se pasó de las células procariotas a las eucariotas, y es más, hay algunos que dicen que en realidad la procariota, que carece de núcleo, es una degradación de la célula eucariota, que es más compleja y más completa. La próxima diapositiva, por favor. Bueno, lo que define a la célula eucariota es la presencia del núcleo. Y esto es muy importante, vamos a analizarlo con cierto detalle. Tiene una membrana que le es propia, tiene una membrana externa y una membrana interna. Ya vamos a verla en una diapositiva. A su vez se observan en su superficie dos estructuras tremendamente importantes, que son los ribosomas y el poro nuclear. Y en el interior, ¿no?, hay un corpúsculo, que es el nucleolo, ¿no?, que está, y a su vez hay un nucleoplasma, es decir, una estructura plasmática que está dentro del núcleo. Y dentro de ese núcleo se encuentra el ADN, que codifica la información para la fabricación de diferentes proteínas y regular el funcionamiento de la célula. Existen dos tipos de cromatinas, ¿no es cierto?, la que sigue, la heterocromatina y la eucromatina, ¿no? La eucromatina es la que ustedes ven dispersa dentro, esa de color gris claro, y la la eucromatina es la que no está condensada, y la heterocromatina, ¿no es cierto?, que está fundamentalmente en la periferia, es la que presenta la heterocromatina está en la periferia más del núcleo, ¿no? Y cerca del nucleolo, como ven en el corpúsculo que hay aquí. La eucromatina es de la que no se ve condensada, es la parte de la cromatina que está dedicada a transmitir la información que contiene el ADN nuclear al ADN mensajero e iniciar así la síntesis de una proteína. La que sigue, por favor. Ahora, el núcleo tiene características muy importantes. Ya vimos los ribosomas, de los cuales vamos a hablar porque son iguales que los ribosomas que se encuentran dentro del citoplasma, pero tiene una estructura extremadamente llamativa, ¿no es cierto?, que es esto que vemos acá, que es el poro nuclear. Es interesante para ver, porque yo lo que quiero es que cada uno de ustedes, a medida que vamos viendo todas estas estructuras dentro de las células y las células, etcétera, etcétera, traten de analizar si esto es posible que haya aparecido por azar. El poro nuclear o nucleoporo es un complejo altamente específico y está formado por unas 100 proteínas que se ensamblan, permitiendo el intercambio de otras proteínas y otros elementos entre el citoplasma y el núcleo. Son muy numerosos, pueden variar entre cientos y miles y se distribuyen alrededor de toda la superficie del núcleo. La que sigue, por favor. Este es un esquema para tratar de un dibujo, para que ustedes vean la complejidad de este pequeño órgano. Tiene 8 filamentos proteicos que ustedes ven que se encuentran como si saliera un mito de la superficie, que están inmersos en el citoplasma.
y que son los que ayudan a reclutar las moléculas que van a ser transportadas, Cuenta también con dos anillos radiales entre ambas membranas, que son los que se ven en la parte inferior de las diapositivas, que son los que fijan el poro a las membranas celulares, y además cuenta con un conjunto de filamentos nucleares que desde el anillo nuclear, que es el inferior, acaban en el anillo distal, que es el más bajo de todos, formando una especie de jaula o cesto. Bueno, todas las nucleoproteínas, las nucleoporinas, o sea, las proteínas asociadas con el nucleoporo, se asocian formando complejos y bloques que son los responsables de formar los anillos. La cara del nucleoporo, que está hacia el exterior, está revestida por ribosomas, y la cara, esa es la cara exterior, y la cara interna está, esa cara exterior al núcleo, no al anterior, perdón, al núcleo, es la que está en continuación con todo el aparato que va a utilizar la célula para sintetizar las proteínas, ¿no es cierto?, que es el sistema retículo endoplásmico, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que tiene de importante es que la función del nucleoporo es intercambiar material entre el núcleo y el citoplasma. Del núcleo salen el ARN mensajero, ¿no es cierto?, y entran polimerasas, histonas, lípidos, etcétera, todas las proteínas necesarias para la traducción de la información del ácido desoxirribonucleico al ribonucleico mensajeros. El transporte a través del poro es tremendamente rápido, y parece ser que cada poro transmite en ambas direcciones indistintamente. Pero hay una cosa que es muy importante: si es una molécula de gran tamaño, como pueden ser proteínas o el ácido desoxirribonucleico, no pueden pasar si no tienen lo que podríamos llamar un postward correcto. Es decir, él selecciona perfectamente si puede pasar o no el ARN mensajero generado en el núcleo. Esto hace que tenga un sistema, sea un sistema que, si el ARN mensajero tiene algún error en la copia de la información, no pasa por el nucleoporo al citoplasma. Bueno, como ustedes ven, esto es una complejidad inaudita y funciona en toda célula eucariota. La que sigue, por favor. Esta es una cosa también bastante compleja, y que tiene un ajuste perfecto, porque de lo contrario sería imposible el funcionamiento de la salud, que es el ispliosoma. El ispliosoma, ¿no es cierto?, es un complejo formado por 5 ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, que tiene la capacidad de hacer esto que se llama el splicing, que es el equivalente a editar un video o editar una película, etcétera, etcétera. Porque es decir, el ácido desoxirribonucleico, que es el que contiene toda la información, cuando va a transcribir su información hacia el ácido ribonucleico, ¿no es cierto?, le transmite la información contenida en un segmento de él, donde hay parte de esa información va a ser transmitida y parte de esa información no va a ser transmitida. Lo que no va a ser transmitido es lo que se llama el intrón, que es lo que ustedes ven acá
subrayado de amarillo, y lo que va a ser transmitido, ¿no es cierto?, es los costados, tanto el izquierdo como el derecho de la figura superior, que es lo que se llama el exón. Eso es lo que va a ser transmitido, ¿no es cierto?, por medio del ARN a los ribosomas para la síntesis de las proteínas. Entonces, lo que se realiza es un splicing, es decir, se elimina el intrón y quedan unidos, ¿me entiendes? Se lo corta mediante mecanismos enzimáticos y quedan unidos los dos exones, que son los que van a ser los transmisores, como ustedes ven, el final del proceso, que son los que van a ser transmitidos para la síntesis de la proteína, que es lo que se conoce como ARN mensajero ya maduro, es decir, en el cual ustedes se dan cuenta además la precisión que necesita esto, porque si no, si la información transmitida tiene algún error, o es eliminado, o de lo contrario se produce una proteína anormal. La que sigue, por favor. Bueno, el centriolo es un organismo de estructura cilíndrica, ahí está más o menos especificado, ¿no? La función, esto se encuentra en la célula. La que sigue, por favor. Esto es, acá tiene la función de los centriolos, es la formación y organización de los filamentos que constituyen el uso acromático cuando ocurre la división celular. Como vamos a ver un poco someramente cómo se reproduce una célula, el material genético y los cromosomas migran hacia los dos polos, y eso migran a través de un uso de estos tubitos que constituyen el uso a través del cual van a viajar. Esto lo hace van a viajar los cromosomas hacia los dos corpúsculos. Pero a su vez, aparte de esto, los centriolos contribuyen en el proceso de formación de células que tengan algunas cilias. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. El centriolo es fundamental para el epitelio que recubre el aparato respiratorio, ¿no?, en el sistema de bronquias y bronquiolos, que tiene un mecanismo ciliar que es fundamental para poder eliminar las partículas nocivas dentro de los bronquios, ¿no? Bueno, en esto es en lo que participan los centriolos. Conclusión, formando el uso cromático para que migren los cromosomas cuando se producen la mitosis, y a su vez en todas las células que cuenten con cilias o con flagelos, el espermatozoide, por ejemplo, es uno que consta con flagelos. Bueno, esa estructura es armada por el centriolo. La que sigue, por favor. Bueno, acá esto lo van a ver ustedes con detalle cuando vean la clase del profesor Imbonio sobre moléculas biológicas. Esto es algo realmente increíble, porque es dónde se producen las proteínas y cómo se producen. Se producen en los ribosomas, que para poder funcionar, les digo una cosa, tiene que funcionar en forma coherente 100 proteínas totalmente diferentes. Están formados fundamentalmente, como vemos en la figura esta, por un tipo especial de ácido ribonucleico, que es el ácido ribonucleico ribosómico, y además por proteínas. En las células eucariotas, los ribosomas se forman en el núcleo, son formados por el núcleo. Ustedes vieron que estaban pegados a la pared. Y luego pasan algunos de ellos directamente al citoplasma. A su vez hay otros ribosomas, ¿no es cierto?, que son los llamados mitocondriales, que son parte del aparato propio de síntesis proteica que tienen las mitocondrias. Es decir, el ribosoma lo que hace es detecta el código
para la fabricación de una determinada proteína que le transmite el ácido ribonucleico mensajero ya maduro, que ya ha sido tratado por el esplisosoma. Y es capaz de detectar en base a la secuencia de aminoácidos, a la secuencia de ácido ribonucleico que tiene, qué tipo de proteína tiene que sintetizar. Y entonces se dedica a reclutar las proteínas, los aminoácidos necesarios en un orden perfecto, muy particular para cada proteína, para unirlos en una cadena que van a constituir la proteína propiamente dicha. Es decir, actúan como la planta de ensamblaje de una fábrica de autos. Recibe cómo es el modelo de auto que tiene que hacer, va, recolecta las piezas mecánicas que tiene que juntar y las junta. Es decir, funciona exactamente igual, pero con un sistema de una complejidad, de una precisión inaudita. La que sigue. Otra organela muy importante dentro de las células eucariotas, y también las tienen las procariotas, son las mitocondrias, que tienen una morfología variable. Ahí la vemos como una vesícula oval, pero pueden ser esférica, y la cantidad de mitocondrias va a depender mucho de la cantidad de energía que requiera la célula, porque ellas son las que actúan como centrales energéticas, porque almacenan la energía captada por el proceso de fotosíntesis en una molécula especial que se llama adenosín-trifosfato, y a su vez es capaz de degradar el ATP, es el adenosín-trifosfato, transformándolo en adenosín-difosfato, y esa energía es utilizada para todos los procesos de síntesis y el metabolismo de la célula. Es decir, que es realmente una organela fundamental. Además de eso, ahora se ha descubierto que es muy importante la mitocondria desde el punto de vista de la transmisión de la información genética y del código genético, porque contiene lo que se llama ácidos nucleicos mitocondriales. Y es interesante porque hay uno de los ácidos nucleicos mitocondriales que se hereda pura y exclusivamente de la madre, y que es una de las maneras más seguras de fijar la progenie de una determinada célula. La que sigue. El aparato de Golgi está solo en las células eucariotas y es completar la formación de algunas y fabricación de algunas proteínas, ¿me entiende?, que han sido elaborados primero por los ribosomas. Es decir, y a su vez modifica estas proteínas, ¿no? Es decir, ustedes ven cómo existen, ya vamos a ver, dos tipos de vesículas. Estas están formadas por retículo endoplasmático liso, ¿no? Y forman estas estructuras túbulo-vesiculares, y allí penetran las proteínas que van a ser modificadas. Inclusive esto lo van a ver ustedes bien en la charla dedicada a moléculas biológicas, porque una de las características fundamentales, le adelanto algunas cosas, es que la estructura de las proteínas no solo depende de la secuencia de aminoácidos, sino además es muy importante qué forma adopta en el espacio. Bueno, esto les es dado en gran parte en el aparato de Golgi. Si no tienen esa disposición estereoespecífica, la proteína no es funcionante y es eliminada. Después existen, la que sigue, por favor. No, vayamos para atrás, sigamos con esto. Una cosa que es importante acá, que este sistema, ¿no?, está muy vinculado
a todo el sistema retículo endoplasmático, que es el sistema de comunicaciones que tiene la célula. Ustedes imagínense al retículo endoplasmático, me entiende como el sistema de las avenidas y las calles y las callejuelas que tiene una ciudad, que además tiene una particularidad interesante, que controla qué es lo que está circulando. Si lo que está circulando no es correcto, es decir, no tiene la disposición que debe tener, la estructura química y estereoespecífica, lo descarta, es capaz de sacarlo. Bueno, aparte de esto, existen vesículas de almacenamiento en la célula, que no vamos a entrar en detalle, pero que es la forma, en estas vesículas es donde vendríamos a decir, serían como los camioncitos que tiene la célula, las carga estas vesículas con las proteínas necesarias que han salido del aparato de Golgi, como lo vemos ahí, dice vesículas de transporte, y la vesícula esta, ¿no es cierto?, puede ir al interior de la célula o puede ir justo hacia la membrana plasmática y ser segregada al exterior. Es así como se segregan las proteínas, es decir, cuando la célula fabrica, por ejemplo, insulina, la fabrica el ribosoma se la pasa al aparato de Golgi, este completa su formación, el aparato de Golgi la envuelve en una vesícula, esta vesícula que tiene unas características muy especiales y muy específicas, circula por el retículo endoplasmático, va a la superficie de la célula, la membrana, y a partir de ahí es expulsada. Piensen, por favor, ustedes en toda la altísima complejidad que todo este sistema requiere y que en su parte básica está desde la primera célula viviente. Y nadie puede explicar cómo esto se formó. Hay otra característica fundamental de las células, ¿no es cierto?, que es uno de los más grandes misterios, que es podemos sacar la diapositiva esta, es la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es un mecanismo de destrucción o muerte celular programada, provocada por el mismo organismo. Es una forma de suicidio y utiliza mecanismos celulares totalmente diferentes para la destrucción celular que el que se produce cuando la célula es sometida a una agresión externa. Esto utiliza un mecanismo que le es absolutamente propio. Es uno de los más grandes misterios, ¿no es cierto?, cómo se ha originado. Y es un mecanismo fundamental, sobre todo en los organismos pluricelulares, porque es fundamental para la conservación del organismo. Les doy dos ejemplos fundamentales. La apoptosis es uno de los mecanismos que se utiliza para cuando uno tiene que cicatrizar una herida, ¿no es cierto?, que se destruyan una cantidad de células que es necesario que se destruyan. Hay células que mandan una determinada señal que es captada por la membrana celular, y esa membrana celular manda un mensaje al interior por el que se activa el mecanismo de la apoptosis, ¿no? El mecanismo de la apoptosis. Por ejemplo, es uno de los mecanismos que se utilizan en la menstruación. Toda la superficie mucosa, endomucosa del endometrio que se descama durante la menstruación, la muerte celular está producida mediante un mecanismo de apoptosis. Pero a su vez, otra particularidad que tiene es que es la encargada de la eliminación de aquellas células que representen un peligro para la integridad de un organismo pluricelular. Por ejemplo, es uno de los mecanismos
que se activa cuando la célula detecta que se ha producido una información anormal a partir del ADN nuclear, es decir, que ha habido algún error en la síntesis de una determinada proteína, y si no se ha podido corregir en los mecanismos anteriores, se activa el sistema de apoptosis para evitar que ese error se transmita, entonces que no vaya a ser cosa que esto sea transmitido a la generación siguiente y se destruye. Esto es terriblemente importante en oncología. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando no funciona bien este sistema, las células anormales producidas por un trastorno en el ácido nucleico, ya sea en el ácido nucleico mensajero, en el ribosómico, en cualquiera de los sistemas de traducción de la información, produce una sustancia anormal, ¿no es cierto? Esto, si no se para, produce células anormales. Y hay un sistema, por ejemplo, mediado por un gen que es el P53, encargado de detectar las anormalidades y activar el sistema de apoptosis. Cuando esto no funciona, se producen varios cánceres. Los pacientes que tienen familiar, se hereda en forma familiar recesiva, que tienen alteraciones en este gen que estimula la apoptosis cuando se detecta un error, tienen cánceres de diferentes tejidos. Yo personalmente he asistido 3 pacientes con esta alteración que tuvieron 3 tipos de tumores, una mujer con un cáncer de mama, cáncer de endometrio y a su vez uno de partes blandas, y otro con una leucemia. Por ejemplo, hay leucemias que se deben a una alteración del mecanismo de apoptosis. Por ejemplo, hay leucemias agudas que no se deben a una excesiva proliferación de células anormales, sino que las células estas anormales no se mueren, tienen bloqueado el sistema de apoptosis, entonces crecen indefinidamente. Bueno, por ejemplo, les digo, para ver la importancia de este mecanismo, la mayoría o gran parte de las drogas anticancerosas y de la radioterapia actúan induciendo la activación del sistema de apoptosis. ¿No? Para que ustedes se den cuenta de la importancia que esto tiene, que es algo con lo que en general en los libros de biología nadie habla y que es uno de los más grandes misterios que existe. Porque, es decir, es algo realmente sorprendente. Bueno, esto más o menos es yo creo que hay algo que es importante. Otro de los grandes misterios que tiene la biología celular y las células en general es la reproducción celular. Eso que también definiera Monod como morfogénesis autónoma, que no depende dependerá de estímulos exteriores para que se active la producción de determinadas sustancias, pero en lo que hace al organismo propiamente dicho, a la célula, al organismo, etcétera, etcétera, no depende. ¿Y de dónde surge que la célula, esa estructura tan particular, tenga un mecanismo para autorreproducirse? Ustedes nunca han visto ningún ser natural fuera de la biosfera que se autorreproduzca, porque la formación de cristales no tiene nada que ver con el mecanismo de reproducción celular. Ahora, es decir, y además, como hemos visto, esa reproducción transmite información a la progenie idéntica a la que ella posee. Es el proceso por el que los seres vivos dan lugar a nuevos seres semejantes a ellos, y todos los seres vivos se reproducen. Animales, plantas, hongos, algas, protozoos, bacterias. Y uno se preguntaría, ¿de dónde proviene esa particularidad?
Y acá hay una cosa que es muy importante. Ninguna de las leyes físico-químicas, ni ninguna de las propiedades, analícenlas como la analicen, puede explicar los fenómenos de la vida. La reproducción, existen dos sistemas fundamentalmente de reproducción, la que sigue, por favor. Una es la llamada fisión binaria o bipartición, que es lo que utilizan las bacterias y los organismos que tienen fundamentalmente un solo cromosoma. Al inicio del proceso, la molécula de ADN del cromosoma de la célula se replica, produciendo dos copias de este mismo cromosoma. Y luego se produce la citocinesis, que es como vemos ahí, la división, replicación, y por citocinesis se separan las células, ¿me entienden? Por eso esta la fisión binaria es la más simple de todas, es la que utiliza las células procariotas, las que no tienen núcleo, que tienen un cromosoma prácticamente único, enrollado sobre mí mismo, que primero se duplica, porque por supuesto eso es un fenómeno importante para dar dos copias exactas a ambos lados. En cambio, las células procariotas tienen un sistema muchísimo más complejo de reproducción. La que sigue. Bueno, yo no voy a entrar en detalle, esto además está en cualquier libro de biología. Como ustedes ven, la mayoría de los organismos eucariotas tienen más de un cromosoma. Y lo que pasa es, primero se produce una copia de cada uno de los cromosomas. Esa copia de cada uno de los cromosomas viaja a lo largo de los microtúbulos del centriolo, como habríamos visto, como si fueran trenes, para atrás, por favor, para la que sigue esta, viajan a través de los microtúbulos largos hechos por el centriolo, y como si fueran los trenes en movimiento. Y una vez llegado eso, se separan, los dos centriolos forman los dos poros nucleares, y ahí se acumulan los cromosomas y luego las células se dividen. Como ustedes ven, este es un sistema muchísimo más complejo, que además requiere una precisión y una coordinación realmente muy importante. Esto es en la reproducción asexual. Cuando la reproducción es sexuada, ¿no es cierto? Los seres vivos son una mezcla de las características de ambos progenitores, eso es una cosa fácil de ver. Las células sexuales, la reproducción sexuada se produce por un mecanismo un poco diferente que se llama meiosis, ¿no es cierto?, por el cual no se duplican los cromosomas, sino que se dividen en dos, de manera que una célula hija va a tener la mitad y la otra célula hija la mitad del material genético, pero no está duplicado, ¿se entiende la diferencia? Y esto es otra pregunta que valdría la pena hacerse. ¿De dónde surge el sexo? ¿Por qué aparece algo tan común que se ve tanto en el reino vegetal como en el reino animal? ¿Cuál es qué beneficio o qué sentido tiene la reproducción sexuada? Y esto es un gran rompecabezas, porque la reproducción asexual siempre debería ser la ganadora en comparación con la reproducción sexual, ya que todo organismo joven que llega a la adolescencia podría llegar a tener su propio hijo sin necesidad, ¿no es cierto?, de un ser vivo de la misma especie que sea del otro sexo. Esto hace que, además es importante, cada célula solo puede pasar la mitad de su material genético en la reproducción sexuada. Y entonces
una de las ventajas que tiene, precisamente, de las pocas ventajas que tiene, es eliminar o disminuir la posibilidad de transmisión de mutaciones en el ácido desoxirribonucleico que sean nocivas. Bueno, yo, como digo, y no soy yo, sino todos, desafío a alguien que encuentre una explicación de la reproducción sexual dentro de la teoría neodarwinista de la evolución y del origen del sexo. Como muy bien aparece en la cita inicial del módulo 1, en el simposio que hubo en la Royal Society de Londres, la teoría de la evolución deja una cantidad enorme de hechos fundamentales sin poderlos explicar. Y ni siquiera esboza una teoría, ¿no?, de cómo se produjeron. Muy bien. Ahora vamos a hacer una breve revisión y con esto termina el módulo. ¿Cómo se pasa de organismos unicelulares a organismos pluricelulares? Que hay que diferenciar que no es lo mismo un organismo pluricelular, ¿no es cierto?, que una colonia. Por ejemplo, las bacterias, y los hongos también, son organismos unicelulares. Esos son organismos unicelulares, muchos de ellos tienen tendencia a formar colonias, a unirse y vivir juntos. Pero cada célula individual, ¿no es cierto?, es idéntica a todas las demás y no están incluidos dentro de una membrana o una estructura que las englobe. ¿Cómo se pasa de organismos unicelulares a organismos pluricelulares? Nadie sabe. ¿Qué caracteriza a la que sigue, por favor? Bueno, ¿qué caracteriza a los organismos pluricelulares? Por de pronto, la aparición de tejidos, de un tejido. Vamos a ver, todos lo intuimos, pero vamos a fijarlo con precisión. Tejido es el material biológico natural constituido por un conjunto complejo y organizado de células. Conjunto complejo y organizado de células, de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Bueno, como ustedes ven, esto tiene, bueno, por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo complejo, vamos a ponerlo para que ustedes vean cómo es. El tejido del sistema nervioso central. El tejido nervioso central está constituido por un conjunto, realmente por un conjunto complejo y organizado de células, que están diferenciadas, ya vamos a ver la importancia que esto tiene, y se transformaron mediante un proceso de diferenciación en diferentes tipos celulares del sistema nervioso central, porque no es lo mismo las células de la corteza que las células de los nervios, que las neuronas de los nervios, etc. Y otro ejemplo realmente interesante es el del tejido hematocitopoyético, es decir, el tejido en el que se producen todas las células de la sangre, ¿no?, que empieza con una célula totalmente indiferenciada y luego aparecen varios tipos celulares como los glóbulos rojos, diferentes grupos de glóbulos blancos, etc. Y todos estos están distribuidos, tienen un comportamiento fisiológico coordinado entre sí y todas se originan en una sola célula madre o en varias células madres que a su vez derivan de un embrión. Esto es lo que caracteriza a un tejido. Ahora, un vegetal o un animal, ¿no es cierto?, en general están formados por órganos y los órganos
son una agrupación de diversos tejidos que forman una unidad estructural encargada del cumplimiento de una función determinada en un organismo pluricelular. Tiene un nivel de organización biológica superior a los tejidos e inferior al de un sistema o aparato. Órgano, por ejemplo, el corazón. El corazón necesita 3 tipos de tejidos básicos, ¿no? Ahora se han descubierto algunos más. Pero 3 básicos. Necesita tejido vascular, es decir, arterias, venas y demás para que reciba sangre, la distribuya dentro de la masa muscular y a su vez libere el oxígeno ahí y sirva para eliminar el anhídrido carbónico y los productos. Necesita arterias, capilares y venas, un tejido vascular. Pero a su vez necesita, ¿no es cierto?, células musculares, es decir, capaces de que tengan mioglobina, proteína que se contrae para desarrollar su función específica, que es la de actuar como bomba. Y a su vez, como esa bomba tiene que actuar en forma coordinada, necesita un sistema nervioso, un tejido nervioso, que garantice la coordinación de las contracciones. Esto creo que es un ejemplo bastante claro de lo que es un órgano, que es una suma de tejidos, pero a su vez todos están tendientes a la misma función, que es la de bombear sangre. Y aparato, y acá viene la otra cosa, el aparato es el conjunto de órganos diferentes que cumplen una misma función. Por ejemplo de órganos diferentes que cumplen una misma función y de tejidos es típico es el aparato respiratorio, porque tiene órganos diferentes. Una cosa es el tejido pulmonar, otra cosa es todo el árbol respiratorio que arranca desde la nariz, la boca, pasa por la tráquea, los bronquiolos, qué sé yo, y tiene órganos diferentes. La glotis es diferente que la tráquea guarda algunas similitudes con los bronquios, pero es diferente. Esto para ver, o lo mismo el aparato digestivo. El aparato digestivo tiene órganos totalmente diferentes, como el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas, la vesícula biliar. Todo eso constituye el aparato digestivo y tiene órganos totalmente diferentes, los cuales a su vez están constituidos por tejidos diferentes, en fin, eso. Entonces, ahora, el conjunto de células, lo que es fundamental acá es entender que las células tienen que diferenciarse. Porque la célula embrionaria, ya eso lo vamos a ver, hay un módulo muy importante que es precisamente sobre cómo se generan los órganos, ¿no? Así que ahí vamos a ver la complejidad que tiene, porque los organismos pluricelulares deben afrontar el problema de regenerar el organismo entero a partir de las células germinales. Ya vamos a ver la complejidad y el misterio que encierra cómo a partir de una sola célula germinal, que es el huevo fecundado en el hombre, aparece todo nuestro organismo. Muy bien. Eso lo vamos a ver con detalle, porque les anticipo algo y después vamos a entrar. ¿Qué es lo que determina que una determinada célula embrionaria, que tiene la capacidad de toda la información necesaria para transformarse en cualquier célula de nuestro organismo, qué es lo que hace que se diferencie en célula del tejido nervioso, en célula muscular, en célula epitelial para la piel, etcétera, etcétera? Este es el concepto más importante que deben tener en cuenta. No es la información genética que ella guarda la que le lleva a diferenciarse en un determinado camino.
sino lo que hace que vaya a seguir determinado camino de diferenciación es qué posición ocupa en el embrión. Esto es para pensarlo. Eso lo vamos a analizar a fondo cuando veamos el tema de la organogénesis. Bueno, con esto damos por terminado el capítulo del análisis de los seres vivos. La importante de haber transmitido para mí toda esta información detallada sobre una cantidad de mecanismos, estructuras químicas, etcétera, etcétera, es para que ustedes capten la complejidad de la vida y que traten de, si aplicando nada más que el sentido común, si uno puede pensar que esto dependa del azar, y como no se ha podido demostrar que dependa de las leyes físico-químicas de la materia inorgánica, el problema de la vida sigue siendo insoluble. Y la teoría neodarwiniana en la evolución, en general, trata de no abordar el tema. Bueno, aquí damos por terminado el primer módulo.